El cumpleaños de mamá. Entonces vamos a hacer el pastel. Uy, creo que nos olvidamos de algo. Se nos olvidó comprar la crema, ¿no? La crema, bueno, lo que va arriba del pastel, de la torta. Lo que pasa es que torta en México es sándwich, como la del Chavo del 8, la torta de jamón. Nosotros crecimos pensamos que la torta de jamón era un pastel de jamón, pero no. ¿Qué? Muy bien, feliz cumpleaños. Ahora bien. Acá dice calentar 350 Fahrenheit. Rotulante, 750 mix, cake, agua, huevo en el large bowl. Mezclamos también. 2 minutos. Lo ponemos en el coso. ¿Qué hace? Bueno, ahí quedó. A Pedro no le hubiera pasado esto, pero bueno, así quedó como artístico. Day to you. Happy birthday. Lo hicimos entre Luca y yo. Dale, dale, no pierdas el tiro, porque si lo pierdes... Casi llegamos a buscar a mamá. ¿Querés cantar una canción de mientras? Para chicos. Dale, 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 dale. Vamos con la mano. Dale, 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 dale. Ver. Wow. A cenar. Cumpleaños. Y sí, acá se cena temprano. Como 6:30. La mayoría están cenando ya. Ya sé. 5:30. No. Rosario estaba tomando el asiento recién. Wow. Muchas de las consultas que me hacen es sobre la carne de acá en Canadá y cómo es el asado, entonces vamos a ver un poquito cómo es el asado acá. Terminando la preparación para nuestro asado de hoy, ya hice un clericó acá con unas frutitas, un vinito canadiense y conseguimos trapiche, así que estamos completos de mi parte. Vamos a comer. Hoy vamos a disfrutar en familia un barbecue, es como un asado nuestro. Sé que van a haber muchas diferencias, también se sienten muchas diferencias. Otro de los cambios culturales que yo les comentaba siempre en todos mis videos. Es diferente, pero me gustaría siempre que entiendan que es diferente. No es bueno ni malo, ni nosotros somos los mejores ni los peores. Uno de los puntos muy fuertes es el tema del asado en sí. Para nosotros es una reunión familiar, es un proceso. Empieza el asador horas antes a preparar, a llevarse las cosas, el carbón, sale la empanadita, el pan. Acá no, acá es algo, el hacer el asado es algo, aparte de rápido, es algo de pasada. También otra cosa que vas a notar acá es que la mayoría usa parrilla a gas. Muy pocos usan carbón.
En los supermercados hay, pero casi todos usan a gas. ¿Por qué? Porque es más fácil y es más rápido. La carne que se come generalmente es de vaca o de cerdo. Hay también otros cortes, pero estos son los más fuertes que se comen. Igualmente, en los grupos siempre hay cada personaje. Yo en mi grupo era encargado de las ensaladas. Yo nunca fui un buen asador, pero bueno, vamos a tratar de mejorarlo eso. Pero estoy orgulloso de mi posición porque siempre la hice bien. Yo era el gerente encargado, director de ensaladas que salían de maravilla. Soy un muy buen copiloto del asador. El que está ahí con el vasito de vino, que le sirvo, que nadie le falte, el que le da charla, el que está acompañando al asador hasta el momento que se sirva. Ya se llevaron todos los pedazos para adentro a comer. Y mi pedacito. Acá se come un poquito roja. Este pedazo es para mí. Yo lo como sequita. Así que vamos a hacerlo un poquito más. Así también como nosotros conocemos el asado, que es todo hasta como un día completo, que después viene las facturas y el postre. Acá se hace el asado ya con la carne hasta precocida, se mete al asador, se termina de hacer, a comer, termina de comer, a lo mejor se queda para el postre si hay, o cada uno se va yendo. Pero bueno, otra vez lo repito, es así acá, no quiere decir que esté mal. Lo que sí, una cosa que sí, el que decida venir tiene que estar preparado a eso, que es diferente. Y ya que tenemos un poquito de tiempo, le voy a mostrar cómo hice un dulce de leche casero para la gente que vive afuera de Argentina, que no puede conseguir dulce de leche. Acá se consigue, pero es un poquito más complicado y demás. Entonces vi una receta, una forma de hacerlo más rápido y simple. Y bueno, no es lo mismo, pero es igual. Muy fácil, ¿cómo podemos hacer dulce de leche en casa con algo que podemos a lo mejor conseguir en el supermercado? Vamos a necesitar una cacerola con agua donde vamos a hervirla y vamos a usar hoy 2 latitas de leche condensada. Está cerrada, leche condensada. Vamos a sacarle la etiqueta. Ok. Metemos uno, demos la segunda. Ok. Ahora sí, una vez que hierva, bajamos el fuego. La pueden dejar por 2 hasta 3 horas y media. Depende del sabor que quieran y el color que quieran. Yo lo voy a dejar por 3 horas y media. Tapamos. 3 horas después. Con mucho cuidado, porque seguro está remillón mil calientes. Lo vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. 1 hora después. Los que se enfriaron, vamos a abrir las latitas. A ver qué tal. A probar. Dulce de leche. Quiero agradecer una vez más a la gente que me está siguiendo, que me manda mensajes por privado, me mandan fotos que nos están viendo con su familia. Les agradezco mucho, es raro, pero está bueno, y qué bueno que por lo menos les haga divertir un ratito, los saque de la realidad y viajen conmigo. Les agradezco mucho, nos vemos. Les paso un dato de color, miren, ¿qué hora es? A ver si se ve. Son las 22:52 de la noche, o sea, las 10:50 de la noche. El sol en verano va aumentando 1 minuto por día el anochecer, así que qué lindo. Y remerita.